aventureros y aventureras. Bienvenidos a nuestro canal Tapas y Café. Cuéntanos, Dori, ¿de qué vamos a hablar en este video? Pues mira, Mario, hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante, que son las emociones. Pero además las vamos a tratar de manera consciente e inconsciente. Súper valioso, Dori. Recuerden que estamos transmitiendo desde España y desde Colombia con 6 horas de diferencia. Ahora sí, pues a nuestro tema. ¿Y qué son estas emociones? Digamos que podemos decir, no, es que nos cuesta un poco definir nuestras emociones y lo tenemos un poco más cercano frente a lo que sentimos. Entonces decimos, no, es que hay veces he sentido rabia, tristeza, pero el concepto en sí hay veces es un poco difícil definirlo. Y entonces desde ahí quisiera decirles que realmente son reacciones muy personales. Son reacciones que están basadas tal vez en nuestra experiencia, en nuestro contexto, están además conectadas con la parte corporal y dependen mucho de la manera en la que yo esté como percibiendo esa situación. De una manera como más técnica, podría contarles, Dori, que por ejemplo es una reacción psicofisiológica. Claro, viene conectada con el psique, con la mente, con todas esas cosas que voy expresando y el contexto como les estaba diciendo, pero además es fisiológica porque tiene reacciones en el cuerpo y además es espontánea. Reacciones en el cuerpo como que, pues pensarán de pronto, no, tengo rabia y me pongo así como rojito. Entonces tengo nervios o no sé, tal vez siento un poco de desconfianza o miedo y entonces me sudan las manos. Entonces también hay reacciones físicas, eso es importante mencionar. Otra cosa importante que me gustaría compartirles es que sumando a esas emociones pueden haber creencias, pensamientos, interpretaciones, como estábamos diciendo, y eso ya podría convertirse en algo de una intensidad mayor y también como constante, que podría ser como un sentimiento constante que tengo. De las emociones, para terminar, quisiera decirles que son en esta definición que hay 8 principales. Hay muchos autores que han hablado al respecto, pero la mayoría, digamos que concuerdan en esas 8 emociones base, que dependiendo de la intensidad podrían ser llamadas de otra manera, pero digamos que estarían como en la misma línea. Entonces estas son miedo, tristeza, ira, alegría, sorpresa, confianza, desagrado y anticipación. Y como les decía, depende del grado. Entonces, un ejemplo de la intensidad de una emoción es que una de las principales que nombramos es ira. Y si, digamos, fuera con menos intensidad, podría decir, no, tengo un enfado, es un leve enfado. Pero si fuera en una intensidad muchísimo mayor, ya diría, no, ya no es ira, sino es furia. Entonces, por ahí yo les estaría diciendo esos conceptos y estas 8 principales que nos van acercando a estas emociones. ¿Y tú qué nos dices, Dori? Bueno, pues muchas gracias, Mari, por esa explicación tan desde el coaching, ¿verdad? Desde esa parte que tú manejas también. Y bueno, mi misión en esta grabación, en este audio, es dar la visión desde la parte inconsciente de lo que yo conozco, de lo que yo trabajo y lo que manejo. El inconsciente en sí es tan sencillo y tan complicado a la misma vez que a veces es incluso complicado explicarlo. En el inconsciente se maneja mucha información. Yo siempre pongo el ejemplo de que el inconsciente es la parte que no se ve, eso lo he dicho en otros vídeos. No se ve, entonces es para nuestro concepto mental no es visible, es difícil identificarlo y la única manera en que se manifiesta tiene su característica, su lenguaje peculiar, que es a través de las emociones. Así es como él se maneja, a través de las emociones. Nos guía para conocer un poco qué está sintiendo, qué información hay en el inconsciente, nos lo manifiesta a través de experiencias, situaciones, personas que se nos ponen delante y todas esas emociones que sentimos, es como el inconsciente nos dice, oye, esta información la tienes aquí guardada y te la estoy recordando, ¿vale? Básicamente. Entonces, efectivamente, las emociones son las positivas, las negativas. Básicamente yo las hago en esos 2 grupos, las positivas y las negativas. Pero claro, el inconsciente no es el único que tenemos en funcionamiento. Nosotros tenemos una parte mental, una parte emocional y por supuesto esa parte física nuestra, que yo lo englobo con nuestro campo energético, ¿de acuerdo? Entonces somos energía. Estos elementos están conectados, todos. Cuando uno se altera, altera a los demás. Entonces las emociones van muy de la mano del pensamiento.
Si yo tengo un pensamiento positivo, y además, es más, os invito a los que me estéis escuchando y viendo en este momento, piensa en algo bonito, piensa en algo que te hace ilusión, piensa algo que ya lo vas a disfrutar ya en este momento. Y observa cómo te estás sintiendo, cómo emocionalmente estás conectando con eso que estás pensando, estás visualizando algo que te agrada, que te ilusiona. ¿Sí? ¿Lo tienes? Pues enhorabuena. Así es como funciona el inconsciente. Si yo pienso en algo, motivo a la emoción a que salga. Por otro lado, también pasa, y yo creo que muchos estaremos de acuerdo, en que cuando tengo una emoción que no sé por qué la tengo, que a priori no hay nada que lo haya motivado, ¿vale? Pero no entiendo por qué me siento así, pues me genera pensamiento. Esa emoción que no la distingo, no sé el origen, por qué lo tengo, me genera un pensamiento. Entonces se potencia. ¿No te parece, Mari? ¿Se potencia o no se potencia el pensamiento y la emoción? Sí, Dori, ahí estás tocando un punto súper importante y es que imagínate que como dices que se enlaza con el pensamiento y con el lenguaje, bueno, ahí digamos que desde el coaching puedo decirte una cadena que pasa y esa cadena cómo funciona. Ese lenguaje que tienes, ya sea desde las palabras así externas o de este pensamiento que se te vino a la mente como no, es que no soy bueno para esto, por ejemplo. Entonces el lenguaje se convierte en ese pensamiento y ese pensamiento también en una imagen. ¿Vale? Y desde esa imagen, entonces te conecta con esa emoción, así como nos estaba haciendo ahorita mismo Dori, diciendo conéctate con esto bueno, pero con esto bueno también puede ser algo negativo, o sea, digamos que puedes elegir, dependiendo de las palabras que utilices, viene este pensamiento, viene esa imagen y viene una emoción. Entonces, una manera palpable también para decirlo es decir, bueno, piensa en tu madre. Entonces, salieron palabras de mi boca, ahí mismo pensaste en ella, se te hizo una imagen y atado es una emoción, de pronto un recuerdo de uy, hace rato que no hablo con ella, ay, de pronto una emoción de amor, de pronto una emoción de, uff, estamos enfadadas en este momento, entonces ahí vino la emoción y luego vienen acciones y por supuesto resultados, entonces claro, esa emoción que sentí con mi mamá, imagínense que fue de, uy, hace rato no la llamo, pues mi acción será, uy, apenas termine de ver este video, voy a llamarla, la recordé y la quiero llamar. Y entonces ocurrirá un resultado y es que de pronto volvieron a acercarse en la relación porque llevaban tiempo sin hablar. Entonces eso por poner un ejemplo corto relacionando esto que nos menciona Dori tan importante, porque entonces desde ahí podemos nosotros mismos poder transformar esa emoción, pero también crearla, así como el ejemplo que nos estaba dando Dori, por supuesto. Sí, Mari, además has puesto un ejemplo que tiene mucho tema a tratar, porque, claro, estamos hablando de una madre que la tengo presente, que está conmigo y probablemente la quiero muchísimo, ella me quiere a mí y todo es divino. Por eso cuando yo pienso en ella, me van a venir una emoción y me va a venir un pensamiento acorde a lo que yo siento por mi madre, ¿verdad? Ese sentir es una emoción. Entonces, ¿pero qué ocurre cuando yo estoy enfadado con mi madre? O enfadada con mi madre. ¿Qué ocurre cuando, por otro lado, no es que no esté enfadada, es que la perdí, se fue de este mundo y entonces tengo una emoción que es la nostalgia. Pero también puedo tener no una nostalgia, puedo tener un enfado de por qué se fue y no acepto que se fue. O puedo tener, o sí la tengo presente en este mundo, pero mi infancia no fue lo deseado y unas emociones que brotaron de esa experiencia con ella, estoy poniendo un ejemplo, ¿vale? Que no valga como que, sino es un ejemplo representativo, porque también podemos hablar de mamá, podemos hablar de papá y podemos hablar de mí mismo, conmigo mismo, podemos hablar, en fin, poner muchos ejemplos, pero este me parece como muy representativo. O tener, basado en las experiencias que yo he tenido con mi madre y probablemente no fueron lo buenas y deseables, es que yo tenga más emociones que se acumulan, como es, primero, enfado, rabia, puede ser que no le perdono, ¿de acuerdo? Y entonces eso bloquea cualquier tipo de conexión o pensamiento hacia mi madre, y vuelvo a repetir, es un ejemplo,
que eso va a hacer que emocionalmente me bloquee. Porque normalmente una conexión emocional con alguien tan cercano como es la persona que me dio la vida, ¿de acuerdo? No es lo mismo que una pareja o un amigo o un jefe o un compañero de trabajo, ¿verdad? Entonces las emociones van a fluir, ¿no?, dependiendo de muchos factores. Ahora, para mí la pregunta sería, ¿cuál es el origen que provoca que yo tenga unas emociones y no otras? Desde el coaching, ¿qué nos puedes decir, Mari? Bueno, Ori, pues ahí tocaría un punto importante y es que en parte estoy de acuerdo mucho con eso que mencionabas de que son un poco mensajeras, porque entonces las emociones nos quieren decir muchas cosas, ¿no? Pues pueden ser para adaptarnos, pueden ser para comunicarnos, para guiarnos, para orientarnos, incluso para anticiparnos. Cuando, por ejemplo, vas por un callejón, ves que alguien pasó así tapado y entonces tú dices, uy, no, tengo la emoción como de un poco de miedo, me anticipo y no cojo por ahí porque puede que me pase algo malo, no sé, por ejemplo, que me roben. Entonces nos puede servir para orientarnos, para anticiparnos, para guiarnos, para la toma de decisiones. Pero entonces esas mensajeras las creemos solo como hacia acá, como hacia el presente. Y Dori está tocando un punto muy importante y es que de pronto no es solo que me quede con esta emoción acá superficial, sino de pronto ver un poco más allá, preguntarme qué quiere decirme. Y en el caso de Dori, pues él quiere decirme muchísimo más desde el inconsciente y desde estas cosas que vengo bloqueando o acumulando o que están relacionadas con de pronto estas cosas sin concluir, tal vez eso con el ejemplo que estábamos dando en la relación con la madre. Y acá en el presente podría decir que esos bloqueos o estas cosas empiezan a verlas yo reflejado en otro. Entonces puede pasar que esto que yo tengo acá inconcluso y bloqueado atrás empiece a reflejarlo acá en el presente porque entonces estoy irascible todo el tiempo. Entonces yo tengo allá sin resolver algo, pero entonces empiezo a mostrarlo acá con otros. Y creo que a muchos les ha pasado que de pronto me pasó algo en el trabajo, me peleé con alguien, me pasó algo, me sentí frustrado, sentí que no fui valorado en algo que hice, por ejemplo, en un trabajo. Y cuando llego a la casa, entonces vengo y le pego con el primero que encontré, con mi esposa, con mi esposo, con mi hijo, con mi hermano. Y pues no tenía nada que ver, pero sí terminé yo como reflejando y dando esa, como mandando toda esa basura, digo yo, como esa emoción a esa otra persona. Entonces, ¿qué tan importante esto que nos mencionas, Dori? Porque desde esto que tal vez dejé bloqueado atrás y que no lo entiendo, también puedo estar aquí en mi presente afectando mis relaciones. Y entonces, ¿qué tan importante también por ejemplo, en el papel de padre, ver si mi joven, mi hijo, mi adolescente, mi niño, está expresando estas cosas, reflejándome aquí, yo no quedarme solo con esta emoción superficial, sino decir, ¿qué estará detrás de esto? O sea, si él está acá con rabia, de pronto allá en el colegio, no sé, está sufriendo de bullying, está sintiéndose frustrado, ¿qué pasa que acá viene con rabia? Entonces es súper importante eso. Y hay otra cosa que me gustaría mencionar, Teoría, es que se suma en esta parte mental del coaching, es que empezamos a sumarle a esta emoción creencias limitantes o pensamientos recurrentes, que hay veces pueden venir desde el inconsciente, o sea, desde atrás, que ya nos contará Dori un poco, pero pueden también ser pensamientos recurrentes que me digo yo hoy y me repito todo el tiempo. Ay, no, pero es que yo no soy tan buena para eso, no, es que yo no soy buena escribiendo, no, yo no soy buena escribiendo. Y de pronto esos pensamientos, estas creencias, a veces son limitantes porque me limitan quien dijo que no puedo practicar, aprender, seguir y lograr, no sé, escribir bien, por ese ejemplo que estoy diciendo. Entonces me repito tanto esas cosas que además me la creí, me la implanto como una verdad, de verdad, yo soy malísima escribiendo y empieza a afectar la emoción, empiezo a como alimentar muchísimo más emoción y que esa emoción se convierta en permanente y entonces ahí empiezo a afectar esta gestión emocional y empieza a afectar pues mis relaciones, como les estaba mencionando. Cuéntanos, Dori, ahí que me complementas. Bueno, a ver, Mari, yo creo que teníamos de hacer por lo menos 5 o 6 vídeos para hablar de las emociones y yo creo que nos quedaríamos cortas. Pero siguiendo al hilo de esto que me estás comentando, he de decir que el ser humano somos programados, nos programamos continuamente. Nosotros nacemos con una memoria RAM, como si fuera del ordenador, prácticamente con lo básico, ¿no? Que son esas emociones que tú nos has presentado, que son esas emociones que se identifican como básicas, que innatas en el ser humano y que nacemos ya con ellas en un estado línea plana, muchos de ellos, pero
realmente cada uno nacemos con unas características previas que va a tener que ver mucho con el inconsciente y va a tener que ver con otras cosas más que todo no lo podemos decir en un solo vídeo, ¿verdad? Que en otro momento lo nombraremos. Pero vamos a quedarnos con que el inconsciente es una memoria que está básicamente, nacemos con una base de memoria y conforme vamos creciendo vamos acumulando la información. Claro, ahora ¿qué pasa? Que según qué información vamos adquiriendo, luego nosotros de mayores la vamos a ir procesando. Entonces, esa parte de, pues si yo pienso que soy mala, es porque en algún momento, o bien alguien ya me lo dijo y me lo creí, o bien alguien estuvo continuamente repitiéndomelo y me lo creí, porque además como no tengo unos referentes, nada más que, imagínate, nuestros padres son nuestros principales referentes, nuestros hermanos, si yo soy la menor, mis hermanos son mis siguientes referentes, si vivo en un entorno de pueblo o de ciudad, eso es mi referente, ¿vale? Y es lo que voy anclando en mi inconsciente. Esto desde la parte consciente, si no soy capaz de analizar esto, pues simplemente me pasan las cosas y en la mayoría de las veces no sé por qué. Pero si empezamos a entender cómo funciona el inconsciente, de verdad que lo demás se facilita muchísimo. Claro, así es. Creo súper importante que no solo conocer ese inconsciente, sino entonces ahí ya entramos a otro punto, ¿no? Conozco esto con esta información a la que traigo, lo que estoy viviendo, cómo voy llenando de información todo esto, pero además entonces viene ahí un punto importante que sería como mi parte y es donde empezamos a aprender a gestionar esas emociones, o sea, entiendo esto de atrás, ¿cierto? Entiendo lo que viene del inconsciente, ya digamos que sé exactamente qué es lo que siento, empiezo a identificarlo, entiendo el por qué y luego desde ahí también empiezo a gestionar, a hacer cosas acá para poder gestionar esas emociones y que en mi presente y en mi futuro pues funcionen de la manera que yo quiero y espero. De hecho, Mari, yo es que te diría esto, ¿no? Cuando yo empiezo a entender por qué vivo lo que vivo y siento lo que siento, a partir de ahí, pero que está guardado, o sea, que es algo que está registrado, que ya está registrado en mi parte, digamos, todo lo que tengo atrás, es que nosotros en la línea temporal tenemos un pasado, un presente y un futuro, ¿sí? Entonces, el coaching trabaja más desde su presente hacia su futuro, en términos generales, ¿verdad? Más del presente hacia el futuro. De hecho, yo sé, porque he tenido conversaciones con otros coaches, donde incluso me han llegado a decir que para ellos no es importante, entre comillas, que la persona reviva su pasado para vivir lo que quiere vivir en el futuro, ¿vale? Entonces, bueno, totalmente respetable, pero desde la parte inconsciente, para mí es básico que la persona entienda qué es lo que tiene acumulado detrás. ¿Por qué? Porque tan sencillamente el inconsciente lo único que hace es mostrarnos, hablarnos con su lenguaje particular aquello que no está resuelto y que ha de ser resuelto de una manera o de otra, pero se tiene que resolver. Y si no lo resuelvo en esta vida, y ya me voy un poco al tema álmico, si no lo resuelvo en esta vida, tendré que resolverla en otra, ¿vale? No ya con esta identidad que tengo, pero de otra manera. Entonces, ¿qué ocurre? Que el inconsciente no es solamente un registro de lo que desde que yo era bebé hasta ahora, lo que yo he aprendido, lo que he acumulado y los aprendizajes que he hecho, sino que también guarda la información de toda mi raíz familiar, porque el ADN que llevamos, ¿de acuerdo? El ADN que llevamos es una memoria de toda mi rama, de todos mis ancestros. O sea, yo no vine de la nada, yo vine porque mis padres genéticamente me trajeron, a ellos genéticamente les trajeron, y así genéticamente, bueno, pues a nivel genético, fisiológico, emocionalmente también recibimos esas herencias. Y lo que el inconsciente nos va a manifestar es que si hay herencias negativas no resueltas en el pasado, se van a manifestar en este presente. Y si no somos capaces de entender qué es lo que tenemos que resolver desde una parte consciente, es muy difícil resolverlo. ¿Qué es lo que haremos posteriormente? Vamos a resolver cosas que conscientemente queremos resolver, pero
si no miramos esa parte inconsciente, y quiero que esto sea muy importante entenderlo, si no miramos inconscientemente lo que está pendiente de resolver, es como un efecto boomerang. Tarde o temprano, vuelve. ¿Y por qué vuelve? Porque en el inconsciente es un lenguaje emocional, pero atemporal. Significa que todo lo que se registra en él no lo registra en tiempo, sino simplemente lo registra. Así que, Mari, cuéntanos tú un poquito más de lo que tú sabes. Vale, pues complementando eso que dices, a mí me gustaría mostrarles este botilito. Entonces bueno, acá en Colombia le decimos botilito, pero bueno, es un envase en el que cargamos líquido para el día o para hacer ejercicio. Y entonces estoy completamente de acuerdo contigo, Dori, en que es importante resolver eso de atrás, porque entonces de aquí para adelante yo cómo hago, o sea, cómo voy a cargar, por decirlo de alguna manera, un lastre, ¿cierto? Sin entenderlo y sin resolverlo, y luego sí acá adelante pretender que en este futuro, en este presente futuro, que es lo que yo trabajo desde el coaching, pues en realidad funcione. Entonces este ejemplo del botilito es para decirles que esto que pasa en el inconsciente, estos conflictos sin resolver, pueden ser este poquito, puede ser que hoy durante todo el día yo me lo tomé y me quedó acá un poco, un cuncho, este poquito. Y yo lo cargué ahí porque es esto que traigo. Y luego yo acá desde mi presente hasta mi futuro quiero redireccionarme en mis metas hacia esta parte espiritual, hacia esta parte emocional, hacia esta parte de relaciones y mi trabajo y mis proyectos y mis sueños y un montón de cosas. Listo, muy bien. Pero y entonces así le pongas acá todo eso maravilloso que tú quieres, todos esos anhelos, todos esos deseos, todo lo que tú quieres. No, es que mi objetivo es desarrollarme de esta manera profesional, de mi familia así, en mis relaciones así. Y por más de que le metamos el mejor líquido posible, si traemos esto de días anteriores, ¿ustedes creen que esa vaina va a saber, o sea, que esta bebida va a saber maluco o va a saber bien? No, pues va a saber maluco, o sea, no va a saber bien. Y si puede ser acá este poquito, imagínense que sea de un zumo del día anterior, pues terrible porque ya no va a saber bien, sino va a ser, imagínate, ácido. Entonces eso que traemos sin resolver del inconsciente, y vengo y le pongo yo algo delicioso, puedo ponerle la mejor bebida del mundo, el té favorito tuyo, el zumo favorito, lo que quieras, y pueda que sea muchísima más cantidad. Todo eso que vamos a trabajar desde el presente hacia el futuro. Y nos programamos y cuadramos y hacemos un montón de cosas para gestionar todo esto y para lograrlo. Pero y entonces se me revuelve con esto y al final, por más de que esta cantidad sea mayor y esta menor, no me va a saber bien, va a saber maluco. O sea, se va a combinar, imagínense, zumo del día anterior con el mejor té que yo quiera poner. No tiene el mismo sabor, imposible. Exactamente. Vas a ver terrible. Entonces, ¿qué tan importante sí es conectar eso? Conectar eso, yo soy de las coach que por eso estamos juntas con Dori, de que creo que eso es súper importante, súper importante. Y luego de aquí para adelante sí ya puedes hacer un montón de cosas para gestionar las emociones. Y puedes, no sé, identificarlas, ponerles nombre, evaluar, decir, ok, ¿esto por qué me está pasando? Te vuelves más observador contigo y con los otros. Puedes empezar a aplicar PNL y decir, ok, si mi cerebro elimina la palabra no y no quiero ser triste, no quiero ser triste, y yo repitiéndome eso todo el tiempo, no, como decía Dori de la programación. Entonces no me repito, no quiero ser triste, porque si el cerebro me elimina el no, entonces yo le quito el no y digo, voy a evitar estar triste, voy a hacer cosas que me hagan feliz, que me pongan alegre, compartir con mi familia, o sea, diferente. Entonces de aquí para adelante lo podemos hacer, pero teniendo en cuenta que debo limpiar este pedacito, o sea, resolver este pedacito, porque si no, sin importar la medida que le ponga, vas a ver maluco, Dori, ¿cierto que sí? Totalmente, Mari, totalmente. O sea, lo que quiero es que yo pongo un ejemplo que a mí me gusta, muy representativo, me gusta decirlo de vez en cuando, y es que cómo funciona, qué nos pasa cuando el inconsciente nos está dando señales continuas de que algo no estamos resolviendo y que lo manifiesta a través de las emociones. Y aquí hablamos más bien de las emociones negativas que de las positivas, ¿de acuerdo? De hecho, es muy sencillo. Uno, ¿con qué se queda más? ¿Con una información positiva, súper positiva, o con una catástrofe? Es que rápidamente el cerebro es selectivo y selecciona lo que le duele, lo que le provoca inestabilidad, lo que le provoca inseguridad, porque lo bueno es bueno y no se queda con ello, o por lo menos mucha gente le pasa esto. El ejemplo que a mí me gusta poner de lo que nos pasa cuando el inconsciente ya está manifestando situaciones que como no le estamos haciendo caso, nos las van a mostrar, es como una pared con humedades. ¿Ven? Imagínate toda una pared y tienes un tocho así de grande de una humedad dentro de la pared. Sabemos que la pared, pues bueno, si está construida con ladrillo, con masa, luego tiene una capa de pintura, etcétera, etcétera.
la pintura se desconcha, la humedad sale, se empieza a desgranar. ¿Y qué es lo que hago yo? Le pongo otra capa de pintura. Esto es lo que muchas veces las personas hacen. Realmente, mucha gente, más de lo que te imaginas, hacemos esto. Ponemos una capa de pintura para tapar esa humedad y que previamente, pues que un poco lo disimule, ¿no? Y que no quede el manchurrón ahí. O le rasca un poco la superficie y después le pone un poco de masilla y después vuelve a pintar. ¿Bien? Sí, pero al final, ¿qué pasa con esa mancha de la humedad? Dímelo tú, Mari, ¿qué pasa con esa mancha? Vuelve a salir, tarde o temprano vuelve a salir, porque ahí está lo tarde o temprano vuelve a salir. Y también va a depender del grado de la mancha, ¿verdad? Pues así nos pasa con los temas que no resolvemos a nivel inconsciente. Tarde o temprano vuelven a salir, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que evidentemente yo propongo? Es que en vez de ponerle y taparle con la pintura la pared, es que rasquemos y rasquemos hasta llegar al fondo de donde se origina esa humedad. Y entonces a partir de ahí podemos hacer lo que sea correspondiente, ¿no? Secarla, imagino, no sé, o si hay una gotera, una pérdida de agua, se arregla y entonces cuando se rellena y entonces cuando volvemos a poder tener una pared en condiciones. Bueno, esto es un poco representativo para ver cómo funciona el inconsciente. Claro, el mayor inconveniente es ¿y cómo yo puedo acceder a mi inconsciente? Esa es la dificultad. Por eso no somos capaces de entrar a ella, porque realmente no hay un acceso directo. Pero eso lo voy a decir en otro vídeo, porque si no este se nos va a hacer súper largo, así que y dejamos esa intriga. Mari, ¿con qué nos quedamos para terminar con este vídeo? Bueno, nos quedamos con la cadena que les decía que es súper importante, que tu lenguaje se convierta en pensamientos, esos pensamientos en imágenes, esas imágenes en tu mente en una emoción, y esas emociones como consecuencia pues tú haces acciones y traen resultados. Entonces ten presente que si cambias tus palabras también cambiará tu mundo, esto de aquí para adelante. Si quieres cambiar de dejar de sentirte triste, pues no digas como no quiero sentirme triste, no quiero sentirme triste, como el ejemplo que estaba diciendo, sino cambies el lenguaje, que así va a pasar esta cadena y pues que es tu decisión transformar y está en tus manos transformar esa emoción que sientes. ¿Y tú qué nos dices? Totalmente cierto, Mari. Al final nosotros somos los capitanes de nuestro barco, ¿vale? Somos los capitanes y realmente podemos manejar nuestro barco en condiciones. Si sabemos cómo funciona, si sabemos qué dimensiones tiene, si sabemos cómo podemos ir solucionando los problemas que se nos van presentando. Entonces, cuando somos capaces de esa parte, tener el conocimiento suficiente para saber manejarlo, podemos conseguir todo lo que queramos. Yo me quedo con eso. Pero si esa método que tú nos has llevado perfectamente bien explicado, decir, vale, sí, perfecto, pero no puedo evitar tener este miedo, no puedo evitar esta sensación, no puedo evitar, todo aquello que no controlo es porque el inconsciente está vibrando mucho en eso y hay que primero resolvérselo ahí. Y para eso existe método, existen técnicas, existe lo que es la energía cuántica, que es lo que yo manejo y bueno, pues que espero que en los próximos vídeos podamos seguir diciendo no solamente dónde está el problema, sino por supuesto cómo resolverlo. Claro, así que a identificar esas humedades en el barco, ¿no, Dori? Totalmente, claro, pero tenemos que primero aprender. Hay una cosa muy interesante, que para aprender, primero tenemos que desaprender. Sí. Y entonces vamos a ayudar a través de estos vídeos, poco a poco, ir enseñando cómo primero desaprendamos, podemos desaprender para después aprender. Y con eso cerramos este vídeo. Un placer, Mari, como siempre, y nos vemos en la siguiente. Así es, Dori, nos vemos en la siguiente. Invitar a nuestros aventureros y aventureros a acompañarnos en esta aventura de conocernos inconscientemente. Exactamente. Y bueno, si te ha gustado este vídeo, por favor, dale al like, porque estamos recién arrancadas y tenemos mucha ilusión porque este proyecto al final sea para ayudarte, que es lo que nosotros pretendemos, ayudarte desde nuestro conocimiento y desde nuestra mejor intención. Nos vemos pronto, Mari. Sí, nos vemos en la próxima. Chao. Chao.